Hemos visto una fuerte subida en el mercado de las criptomonedas y la pregunta que se está haciendo todo el mundo es, ¿tenemos una subida viable, una subida sólida, sana o es una subida insostenible y deberíamos ver un retroceso, deberíamos ver algún tipo de consolidación? Efectivamente, debemos pensar en cómo sube un mercado, cómo debería subir un mercado, que básicamente, teoría básica de análisis técnico, sube en impulsos y retrocesos. Como vemos, por ejemplo, aquí, impulso, retroceso, antiguas resistencias que se convierten en soportes, soportes que se convierten en resistencias. Sin embargo, hemos visto una subida muy fuerte que va de la mano de una teoría que vamos a comentar, así que quedaos hasta el final del vídeo para entender un poquito mejor qué modelos podemos aplicar a este tipo de situaciones. El primer modelo en el que considero que debemos pensar o que debemos tener en mente es el de acumulación y distribución. Básicamente el mercado está pensado para que la mayoría de las personas pierden dinero. O al menos esa es la teoría, el modelo que presentó Wyckoff. Tenéis un montón de vídeos sobre el método Wyckoff o Wyckoff y básicamente lo que afirma este modelo es que estamos en acumulaciones durante largos periodos de tiempo y que cuando se llega a una distribución esa distribución se realiza rápidamente para poder volver a acumular. De hecho, aquí hemos visto un doble suelo, ha roto la clavicular o la resistencia de ese doble suelo, que tenemos aquí, justo aquí, y desde este punto hemos visto el desarrollo y teóricamente esta sería la distribución. Digo teóricamente porque como en la mayoría de situaciones una cosa es lo que debería pasar o creemos que debería pasar y otra cosa es lo que en realidad sucede. En 2020 vimos una subida de este estilo y desde aquí se rompió el máximo histórico. De hecho, es un fractal que se me viene ahora a la mente y podría suceder. No podemos descartar que esta tendencia continúe. De hecho, la tendencia desde finales de diciembre, es decir, en 2023, viene siendo alcista, al menos en la temporalidad que estamos estudiando ahora mismo, en 6 horas, pero también debemos recordar que ante la duda hay que coger más perspectiva y justo estamos en una zona que sirvió como resistencia en varias ocasiones. De hecho, la última vez que tuvimos un rechazo fuerte precisamente venía de esta resistencia. Por lo tanto, es una zona en la que si tenemos una confirmación que vamos a ver actualmente, estaríamos en disposición de vender. ¿Por qué digo que tenemos actualmente una situación a tener muy presente? Porque si nos vamos al gráfico de una hora para ver alguna divergencia, aquí vimos un nuevo máximo o un intento de nuevo máximo dependiendo del exchange. Si nos vamos a otros exchanges, probablemente aquí, por ejemplo, en el índice, sí vemos la divergencia. Porque a veces tenemos divergencias también entre precios, entre el precio de un exchange y de otro exchange. Aquí tenemos un máximo decreciente en el RSI y un máximo creciente en el precio. Es muy ligero, pero lo suficientemente significativo como para que si se pierde un soporte tengamos ahí una confirmación. De momento no tenemos dicha confirmación, pero sí debemos tener en cuenta este tipo de patrones. Por cierto, aquí veis el portafolio propuesto y si queréis ver porcentajes y la evolución que voy realizando o que voy viendo junto con los suscriptores, podéis poneros en contacto conmigo a través de Instagram o a través de Telegram. Continuamos con el desempleo para pasar después a XRP y hablar también del dólar. El desempleo bajó en diciembre de 2022 y ha sorprendido a muchos analistas, pero considero que la tendencia de nuevo es la principal referente, porque si nos vamos a 5 años, por ejemplo, vemos que el desempleo desde el repunte de 2020 ha venido cayendo y
debemos tener este tipo de información en mente, a pesar de los despidos en multinacionales, a pesar de los despidos en muchas empresas cripto. El agregado nos dice que el desempleo tiene una tendencia bajista. Personalmente considero que es una tendencia demasiado pronunciada y que podríamos ver algún repunte en el desempleo. Por lo tanto, debemos mantener la precaución y debemos mantener también la cautela. Entonces, en este tipo de situaciones, también debemos ir al detalle. ¿Por qué debemos ir al detalle? Porque cuando hay inflación, vemos que se compensan algunas partidas o algunos conceptos. En cuanto a qué conceptos se están cancelando o se están compensando en Estados Unidos, vemos que el precio de las televisiones, el precio de los coches usados están cayendo. Entonces, aquí sí vemos un patrón que nos llevaría a analizar dónde está el gasto o dónde se está moviendo el gasto y efectivamente vemos que está cambiando la tendencia en cuanto a una serie de gastos que habían apoyado mucho a algunos mercados y concretamente vemos que están subiendo unos gastos o unas partidas presupuestarias en el presupuesto de las familias que sí que podrían tener un efecto contagio o podrían desencadenar mayores subidas de precio, como es el caso de la gasolina, del fuel oil y de los huevos. Es un tema que ha capturado mucho la atención de analistas y del público en general y por lo tanto considero que no podemos ser muy absolutistas en estos casos porque hay mucha simetría. Lo vemos en este gráfico del desagregado de los gastos de los individuos. En este caso vemos subidas del 59% en el caso de los huevos, pero caídas del 14% en los precios de las televisiones. Entonces debemos ir al detalle y debemos tener en cuenta que no todos los activos están subiendo igual, ni todos los activos tienen patrones similares. En el caso de XRP, por ejemplo, vemos un rechazo bastante interesante, de nuevo en el 0,40. Y llega al 0,40 y enseguida empiezan las ventas. De hecho, ahora de nuevo se vuelve a acercar y es una zona muy fuerte de resistencia. Por lo tanto, también debemos tenerlo en cuenta, aunque os recuerdo que nada de lo que comente constituye asesoramiento financiero ni consejo de inversión, ya que es simplemente mi opinión e información de carácter general. Pero XRP, Bitcoin en general, están en zonas de posible resistencia. También hace falta consolidación antes de mantener esa tendencia alcista o de retomar tendencias alcistas. Aún así, cuando el mercado está en tendencia alcista, lo más probable es que esa tendencia se mantenga, ya sea al alza o a la baja. También podemos ver tendencias bajistas que se prolongan a lo largo del tiempo. En el caso del índice del dólar, ya con esto termino, vemos un cruce bajista muy claro. Vemos además varias confirmaciones y esto también nos tiene que llevar a pensar en algunos rebotes. Rebotes que no beneficiarían mucho al mercado cripto porque veríamos dinero volviendo al dólar, volviendo a liquidar deudas o liquidar saldos en dólares. Entonces, muy importante también tener en mente esta zona de soporte en el índice del dólar, pero en general sí creo que tenemos posibilidades de rebotes para al menos tener esa tranquilidad en los mercados, porque Bitcoin no había tenido un rebote desde hacía muchísimo tiempo. De hecho, vamos a quitar los indicadores más de pintar o más subjetivos y nos vamos a quedar con las medias móviles. Es la segunda vez que se rompen las medias móviles en un año, en 365 días. Se rompieron
en marzo de 2022 y se han vuelto a romper ahora, en enero de 2023. Ahora estaríamos en una zona en la que podríamos ver esa consolidación y para que haya una confirmación de este estilo, al igual que la que veíamos en el índice del dólar, deberíamos tener un pequeño retroceso y un impulso por encima del máximo anterior. En cuanto a dato curioso, los shorts, las posiciones bajistas en XRP están muy cerca de mínimos históricos y en el caso de Ethereum también vemos mínimos históricos, en este caso mínimos desde hace mucho tiempo en los shorts, en las posiciones bajistas en Ethereum. En cuanto a los longs, en cuanto a la gente que piensa que vamos para arriba, en XRP hay muchas posiciones largas, muchas posiciones alcistas y también debería llevarnos a mantener la cautela porque no suele ser una muy buena indicación, al menos de primeras, porque ahora empezamos a tener optimismo en el mercado y es el momento de mantenerse cautos y de mantener la razón o la racionalidad. Espero que hayáis disfrutado, si es así, dejad un comentario y nos vemos en el próximo vídeo.